En preguntas sobre doctrina, en la página 321 y 322, leemos lo siguiente. Cristo entró a formar parte de la humanidad, no por generación natural, sino mediante un milagro. Su nacimiento fue sobrenatural. Dios era su Padre. Aunque nació en la carne, era, no obstante, Dios, y estaba exento de todas las pasiones y contaminaciones heredadas que corrompen a los descendientes naturales de Adán. Era sin pecado, no solo en su conducta externa, sino en su naturaleza misma. Podía decir verdaderamente: viene el príncipe de este mundo y él nada tiene o no haya respuesta alguna en mí. Juan 14:30. Captamos, según la declaración anterior, que para la nueva teología las pasiones heredadas corrompen al hombre. Por lo tanto, la consecuencia lógica de ese argumento es que Cristo no participó de dichas pasiones, ya que él nunca se corrompió o nació corrupto. El error de ese argumento, como lo mencionamos anteriormente, es ignorar que las pasiones heredadas no corrompen al ser humano si éstas no se acarician o no se alimentan. Esto último mencionado lo podemos captar en las siguientes declaraciones de la hermana White. Consejos para la Iglesia 241, dice así: ¿cuál es el resultado de dar rienda suelta a las pasiones inferiores? La cámara donde debieran presidir ángeles de Dios es mancillada por prácticas pecaminosas, y porque impera una vergonzosa animalidad, los cuerpos se corrompen. Las prácticas repugnantes provocan enfermedades repugnantes. Se hace una maldición de lo que Dios dio como bendición. Según Elena G. de White, ¿cuándo se corrompen los cuerpos? Vemos que no es por nacer con pasiones inferiores, sino por dar rienda suelta a dichas pasiones. Lo que Dios dio como bendición se hace una maldición. En Consejos sobre el régimen alimenticio, página 73, Elena G. de White dice lo siguiente: la irregularidad en el comer y el beber y la forma impropia de vestirse depravan la mente y corrompen el corazón y esclavizan los nobles atributos del alma a las pasiones animales. De nuevo, según la hermana White, vemos claramente que el ser humano no nace depravado ni corrupto. El corazón del hombre se corrompe cuando las pasiones animales esclavizan los nobles atributos del ser, es decir, cuando las pasiones inferiores gobiernan las facultades superiores. En Testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio, en la página 131, leemos así: las pasiones animales alimentadas y consentidas han llegado a ser muy fuertes en este tiempo, y las consecuencias sobre la vida matrimonial son incontables males. En vez de permitir que la mente se desarrolle y ejerza una energía controladora, las propensiones animales rigen sobre las facultades más elevadas y nobles hasta que éstas son colocadas bajo la sujeción de las propensiones animales. ¿Cuáles son los resultados? Los delicados órganos de la mujer se gastan y enferman. El tener hijos deja de ser seguro. Se abusa de los privilegios sexuales. Los hombres corrompen su propio cuerpo y las esposas en la cama se convierten en esclavas de sus desordenadas concupiscencias hasta que pierden el temor a Dios. De acuerdo a la declaración anterior, el ser humano corrompe su cuerpo cuando las pasiones animales son alimentadas y consentidas. No nacemos corruptos ni depravados. Nos hacemos corruptos y depravados cuando las pasiones inferiores se pervierten al darle rienda suelta. Una última declaración se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 273. Dice:
La fe genuina es seguida por el amor y el amor por la obediencia. Todas las fuerzas y pasiones del hombre convertido son puestas bajo el control de Cristo. Su espíritu es un poder renovador que transforma a la imagen divina a todo aquel que lo recibe. Me apena decir que solo unos pocos de los que profesan la verdad saben lo que significa esta experiencia. Muchos siguen sus propios caminos y acarician sus pasiones pecaminosas, mientras que a la vez profesan ser discípulos de Cristo. Nunca han rendido sus corazones a Dios. Como las vírgenes insensatas, no llevaron consigo aceite en sus vasijas para sus lámparas. Mis hermanos, os digo que un gran número de los que profesan creer y hasta enseñar la verdad son esclavos del pecado. Las bajas pasiones contaminan la mente y corrompen el alma. Algunos que viven en la iniquidad más vil han usado la librea del cielo para poder servir a Satanás de una manera más eficaz. De acuerdo a esta declaración, vemos cómo el alma se corrompe no por nacer con las pasiones inferiores, sino por acariciar las pasiones pecaminosas. La idea que el hombre nace corrupto o depravado es un postulado calvinista que tiene sus raíces en la teología de Agustín. Juan Calvino, en Institución de la Religión Cristiana, libro 2, capítulo 1, página 166, escribe lo siguiente: todos nosotros, al ser engendrados de una simiente inmunda, nacemos infectados por el pecado, y aún antes de ver la luz, estamos manchados y contaminados ante la faz de Dios. La nueva teología acerca de la humanidad de Cristo lamentablemente tiene como base la teología calvinista sobre la naturaleza del hombre y del pecado. La enseñanza bíblica es que el hombre se corrompe no por nacer con una naturaleza caída, sino cuando decide violar la ley de Dios. Y aquí se hace necesario repasar brevemente lo que la palabra de Dios dice acerca de lo que es pecado, ya que la nueva teología concibe el pecado como un estado en el que nacemos. ¿Es eso correcto? Según las Sagradas Escrituras, el pecado tiene dos elementos: conocimiento y volición. Esto último es el ejercicio de la voluntad. En Santiago 4:17 encontramos dichos elementos. El texto dice así: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. El término sabe encierra el elemento del conocimiento, mientras que los términos hacer y hace implica el ejercicio de la voluntad. Por lo tanto, para corromper nuestra naturaleza humana, se hace necesario tener conocimiento de lo que es bueno o malo y además ejercitar la voluntad para hacer lo malo o dejar de hacer lo bueno. De esta manera, el pecado es un acto consciente y por lo tanto inexcusable. La palabra de Dios lo expresa de la siguiente manera. Juan 15:22. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. La hermana White en Mensajes Selectos, tomo 1, página 264, nos dice: nadie hallará excusa para el pecado. Pensemos en un pecado que hemos cometido en el pasado. Nos daremos cuenta que primero se dio el conocimiento de que estábamos ante la tentación de violar la ley de Dios y luego tuvimos que ejercer la voluntad para darle cabida a la tentación y así cometer el pecado. Analicemos esto más de cerca. Veamos el primer punto como conocimiento como elemento del pecado. En Juan 9:41 leemos así: Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y en griego el término vemos se puede traducir como entendemos,
conocemos. El comentario bíblico adventista, comentando el texto anterior, menciona lo siguiente: Dios juzga a los hombres por la luz que han recibido o que podrían haber recibido si se hubiesen esforzado por recibirla. Por su parte, Elena G. de White comenta lo siguiente: nadie será condenado por no haber prestado atención a la luz y al conocimiento que nunca tuvo y que no pudo obtener. Review and Herald del 25 de noviembre de 1884. Y en el mismo periódico, el 13 de septiembre de 1898, escribió así: los hombres no serán juzgados por la luz que nunca tuvieron. En relación con esta última declaración, surge la pregunta: ¿y qué de los pecados por ignorancia? Según la Biblia y Elena G. de White, los pecados de ignorancia no son tomados en cuenta por Dios. Por lo tanto, no se acredita culpa ni pecado al transgresor ignorante. Veamos cómo lo presenta la inspiración. Hechos 17:30. Pues Dios, habiendo pasado por alto ese tiempo de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 112, leemos: el ángel dijo: si se recibe luz y esa luz se pone de lado o se rechaza, entonces viene la condenación y el desagrado de Dios. Pero antes que se reciba luz no hay pecado, porque no hay luz que ellos puedan rechazar. Hasta ahí la declaración de la hermana White. Ahora, la razón por la que no se nos culpa de los pecados de ignorancia es porque Jesús hizo expiación por dichos pecados. En Primeros Escritos, página 254, la sierva del Señor escribió lo siguiente: el tercer ángel concluye así su mensaje: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Al repetir el ángel estas palabras, señalaba al santuario celestial. La atención de cuantos aceptan este mensaje se dirige hacia el lugar santísimo, donde Jesús está de pie delante del arca, realizando su intercesión final por todos aquellos para quienes hay todavía misericordia, y por los que hayan violado ignorantemente la ley de Dios. Esta expiación es hecha tanto para los justos muertos como para los justos vivos. Incluye a todos los que murieron confiando en Cristo, aunque por no haber recibido luz acerca de los mandamientos de Dios, hubiesen pecado ignorantemente al transgredir sus preceptos. Podemos ver entonces cómo la sierva del Señor presenta que la razón por la que no se nos culpa de los pecados de ignorancia es porque Jesús hizo expiación por dichos pecados. Con esto en mente, al segundo elemento del pecado, que es la volición o la facultad de escoger o de decidir. Veamos algunos textos en donde claramente se ve este segundo elemento. Josué 24, versos 14 y 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Proverbios 1, 23 al 25. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras.
por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. Proverbios 1, 27 al 31. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Isaías 66, 3 al 4. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnio, y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que lo malo delante de mis ojos, y escogieron lo que me desagrada. Y un texto más, Hebreos 10:26, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y por último, una declaración de la sierva del Señor que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 166 y 167. Dice así: por medio de la fe y la oración, todos pueden cumplir los requisitos del Evangelio. Nadie puede ser forzado a transgredir. Primero tiene que ganarse el consentimiento propio. El alma tiene que proponerse cometer el acto pecaminoso antes que la pasión pueda dominar la razón o que la iniquidad triunfe sobre la conciencia. No importa cuán fuerte sea la tentación, no es excusa para el pecado. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Salmo 34, verso 15. Alma tentada, clama a Jehová. Arrójate indefensa e indigna sobre Jesús y reclama su promesa pura. El Señor escuchará. Él sabe cuán fuertes son las inclinaciones del corazón natural y brindará su ayuda en todo momento de tentación. Vemos entonces que la Biblia y la hermana White presentan que el pecado no es un estado en el que nacemos, sino más bien es un acto. La importancia de comprender esto en relación con el tema de la humanidad de Cristo es que no hay ningún problema teológico en que Cristo haya tomado una naturaleza pecaminosa, incluyendo las pasiones inferiores y las facultades superiores debilitadas. El haber tomado esto no le hace un ser humano pecador o separado de Dios. Como vimos, lo que hace pecador o corrupto a un ser humano es violar la ley de Dios y no la naturaleza con la que nace. Es importante recordar que Cristo tomó una naturaleza humana pecaminosa guiada desde su concepción por el Espíritu Santo. Para captar mejor eso, podemos decir, como ya lo hemos mencionado, que la naturaleza que Cristo asumió fue la de un nacido de nuevo, solo que Él no necesitó nacer de nuevo. El nacido de nuevo, aunque tiene una naturaleza pecaminosa y debilitada, puede mantenerse íntegro y no pecar. Desde esa perspectiva podemos captar mejor cómo fue que Cristo se mantuvo íntegro desde su nacimiento, aun cuando su naturaleza era como la nuestra, caída, pecaminosa, contaminada por el pecado y con todas las malas tendencias que nosotros tenemos que enfrentar, pero aun con todo y eso,
Él no pecó porque poseer pasiones inferiores heredadas y facultades superiores debilitadas no nos hace pecadores, sino que nos hace pecadores corruptos el darle rienda suelta a las pasiones inferiores y darle cabida a la tentación. Prestemos atención a las siguientes declaraciones de Elena G. de White. Carta 303 de 1903. Cristo, viniendo como vino, como hombre, para enfrentar y estar sometido a todas las malas tendencias que el hombre tiene que enfrentar, tratando de todas las maneras posibles destruir su fe, hizo posible para sí mismo el ser abofeteado por las agencias humanas inspiradas por Satanás. Como cabeza de la humanidad, Cristo vivió en esta tierra una vida perfecta y consistente, de conformidad con la voluntad de su Padre Celestial. Podemos ver, de acuerdo a la declaración anterior, cómo el tener todas las malas tendencias no imposibilita que se pueda vivir una vida perfecta y consistente en conformidad con la voluntad de Dios. Esto se debe a que, como lo hemos venido mencionando, el poseer malas tendencias no hace al ser humano corrupto, pecador, sino que el pecado se comete al acariciar dichas tendencias. Por tal razón, no hay ningún problema teológico en que Cristo haya tomado la naturaleza humana pecaminosa con las pasiones inferiores heredadas por su madre María. Como Él nunca acarició esas malas tendencias, entonces nunca fue corrupto. En el año 1900, en el Instructor de la Juventud, la sierva del Señor escribió lo siguiente, y esto fue el 20 de diciembre del año ya mencionado. Pensad en la humillación de Cristo. Tomó sobre sí la naturaleza caída y doliente del hombre, degradada y contaminada por el pecado. Tomó nuestros dolores, llevó nuestro pesar y nuestra vergüenza. Soportó todas las tentaciones con las que es acosado el hombre. Unió la humanidad con la divinidad. Un espíritu divino moraba en un templo de carne. Se unió a sí mismo con el templo. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, porque al hacer eso podía relacionarse con los pecaminosos y dolientes hijos e hijas de Adán. Una vez más podemos ver que, según Elena G. de White, el hecho de que Cristo haya tomado la naturaleza degradada y contaminada, esto no lo hizo pecador o corrupto. De igual manera, el ser humano nacido de nuevo puede decidir no corromperse, aunque su naturaleza humana esté degradada y contaminada por el pecado. Esto es posible por el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, quien habiendo tomado una naturaleza idéntica a la nuestra, se mantuvo sin pecar. Así lo expresó Elena G. de White en las siguientes declaraciones. Mensajes selectos, tomo 3, página 146. Su naturaleza humana, de Cristo, era creada, ni aún poseía las facultades de los ángeles. Era humana, idéntica a la nuestra. Él tenía un cuerpo humano y una mente humana. Él era hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne. En Manuscript Releases, tomo 16, página 181 y 182, leemos así. Como Dios, Cristo no podría haber sido tentado a pecar, así como en el cielo no pudo ser tentado a quebrar su alianza con el Padre. Pero al humillarse a sí mismo y tomar la naturaleza humana, Cristo podía ser tentado. No tomó la naturaleza de los ángeles, sino la humana, perfectamente idéntica con la nuestra, pero sin mancha de pecado. Poseía un cuerpo y una mente humana con todas sus peculiaridades. Tenía músculos, huesos, cerebro. Siendo carne de nuestra carne, compartía la debilidad humana.
Las circunstancias que rodearon su vida fueron de tal naturaleza que lo llevaron a estar expuesto a todas las inconveniencias de los hombres, no las de los ricos, sino la de los pobres, de aquellos que pasan por necesidad y humillación. Respiraba el aire que nosotros respiramos y caminaba como nosotros lo hacemos. Tenía conciencia, razón, memoria, voluntad y los afectos de un alma humana, todo unido a su naturaleza divina. En el manuscrito 57 de 1890 leemos lo siguiente: la perfecta humanidad de Cristo es la misma que podemos tener por medio de nuestra relación con Cristo. Al igual que Dios, Cristo no pudo ser inducido a pecar, así como tampoco se había podido quebrantar su lealtad en el cielo, pero al humillarse y adoptar nuestra naturaleza, podía ser tentado. No había tomado la naturaleza de los ángeles, sino la humana, perfectamente idéntica a nuestra propia naturaleza, excepto que en él no había mancha de pecado. La naturaleza divina, unida a la humana, hacían que fuese capaz de rendirse a las tentaciones de Satanás. Aquí la prueba de Cristo fue más grande que la de Adán y Eva, pues Cristo tomó nuestra naturaleza, caída pero no corrupta, y no habría de corromperse a menos que aceptara las palabras de Satanás en lugar de las palabras de Dios. De esta última declaración quisiera resaltar los siguientes aspectos. 1. Como lo hemos venido diciendo, la naturaleza humana caída, pecaminosa, con las pasiones inferiores debilitadas por el pecado, no hacen al ser humano corrupto. Esto porque Cristo vino con todos esos elementos en su naturaleza y no fue corrupto. 2. Esa perfecta humanidad de Cristo es la que podemos tener nosotros aun cuando nacemos con nuestra naturaleza caída. Esto es posible cuando se produce el nuevo nacimiento en nosotros. Y 3. Elena G. de White es clara al decir que la naturaleza que Cristo asumió era idéntica a la nuestra, pero no era corrupta, porque nunca aceptó las palabras de Satanás en lugar de las palabras de Dios. Esto quiere decir que la naturaleza humana se corrompe cuando se aceptan las palabras de Satanás en lugar de las de Dios. Vemos entonces que el pecado y la corrupción no es un estado en el que se nace por participar de una naturaleza caída pecaminosa, sino por ceder a las tentaciones, por ejercer la voluntad a favor del pecado. De esta manera concluimos el punto número 2, afirmando que las pasiones que heredó Cristo no lo corrompieron. Ahora pasemos al punto número 3, pero es lo que veremos en el siguiente video.